Buenos días chicos, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a continuar con la parte de Historia de México. Nada más que una cosa, creo que me faltó ponerle la otra parte del resumen. Entonces, eh, pues bueno, vamos a comenzar y voy a empezar a hablar de ciertas cosas, ¿no? De esta última unidad, que ya prácticamente es muy cortita, ¿ok? Esta creo que es la que tenemos que actualizar un poquito más, pero pues por alguna u otra cosa creo que ustedes pues ya saben, ¿no? A qué se refiere esto. Prácticamente acabamos de salir de la unidad 9, que es desde la Revolución Mexicana hasta la década de los 70. Entonces ahorita vamos a hablar desde la década de los 70 a 2022, ¿no? Prácticamente. Entonces, nada más me regreso aquí al título para que vean los temas que hemos visto y pues obviamente deben de conocer elementos de cada uno, ¿no? Aquí la insurrección maderista, cuando se hizo el plan de San Luis, que proclamaba el plan de San Luis. Aquí tenemos eh, movimientos revolucionarios, ajá. Prácticamente cuando le dan la espalda a Madero y lo asesina después Victoriano Huerta en la escena trágica. Después tenemos el movimiento carrancista, la Constitución de 1917, qué artículos son importantes, quiénes eran los generales importantes en ese momento. Luego tenemos que pues es asesinado Villa, es asesinado Carranza, es asesinado Obregón y pues ya queda Plutarco Elías Calles, y de hecho la guerra cristera pues está con Plutarco Elías Calles. Luego llega una etapa de caudillismo y llega para combatir el caudillismo modificaciones en el ejército y en el partido único, ¿no? Que se tomó una estrategia corporativista. Llega la reforma agraria de Lázaro Cárdenas, hablamos de la creación del Politécnico, la nacionalización petrolera, y luego tenemos el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que fue en ese momento donde México dejó de comprar al extranjero y empezó a producir desde adentro todo lo necesario, y por otro lado, eh, pues comenzó a vender al extranjero. Luego les pasé algunos autores del romanticismo y pues ya, eso fue todo, ¿no? Ahora vamos, creo que les mostré un último cuadro de los presidentes en orden, cómo fueron gobernando, que es Manuel Ávila Camacho, eh, Adolfo Ruiz Cortines, ajá, luego sigue López Mateos, perdón, Adolfo Ruiz Cortines, sí, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Prácticamente ustedes tienen que identificar, o van a haber preguntas en su examen, que tengan que identificar qué hizo en ocasiones cada presidente, por eso les subrayé en negrito lo que hizo cada uno y en qué periodo gobernó. Después del 70 llega algo que se llama el desarrollo compartido. Bueno, aquí le puse como que el resumen, como que lo que más han preguntado al último, pero creo que me falta aquí introducirlos en qué es el desarrollo compartido. Bueno, déjenles comento, después de la matanza del 68, el gobierno trataba de justificar, o sea, el movimiento del 68 fue muy importante porque la gente pedía más trabajo, o sea, a pesar de que México había crecido mucho, a pesar de que en México había muchas cosas, pues pedían más trabajo, pedían más democratización, o sea, pero cosas, yo siento sencillas. No eran como la Revolución Cubana, que ya pedían expropiación y expulsión de todas las empresas extranjeras. Entonces, pedían cosas que sí se podían cumplir, pero por el miedo, después de la Revolución Cubana, por el miedo a que muchos países se volvieran socialistas, Estados Unidos prácticamente ordenó que cualquier movimiento social fuerte fuera reprimido y obviamente lo detuvieran. Y este fue el caso del 68, un movimiento social que, a pesar de que no tenía tintes socialistas, fue brutalmente detenido para impedir el paso, por si acaso, del socialismo. Ya les había comentado que cuando fue la independencia de las 13 colonias, después fue la Revolución Francesa, después fueron las independencias de países latinoamericanos, y si se dan cuenta es como una cadenita. O sea, la gente de arriba, la gente que de verdad tiene el poder, sabe que cuando un suceso importante pasa, comienzan a pasar sucesos alrededor del mundo. ¿Ok? Entonces, pues fue necesario detenerlos para que ellos pudieran seguir teniendo el control.
No sé si me da a entender con esta idea. ¿Ok? Entonces, bajo esa perspectiva, es que detuvieron brutalmente el movimiento del 68. Entonces, el gobierno, para justificarse, los 70s, porque siguieron más represiones, porque siguieron igual más movimientos sociales, no de la misma magnitud, pero de ahí surgieron los porros. El movimiento del 71 fueron policías y militares vestidos de civiles, porque como el 68 fueron claramente militares, aprendieron y dijeron, ya no vamos a mandar militares, ahora vamos a mandar, sí militares, pero vestidos de civiles. Y ahí pues comenzaron los porros, ¿no? Prácticamente el gobierno intimidaba ya a los estudiantes o los provocaba o tenía espías, pero eran parte de la policía, pero los hacían pasar por civiles para que no dijeran que el ejército los asesinó. O sea, ya no eran tan tontos, ¿no? Por así decirlo. Después de eso, también el gobierno quiso hacer como sus obras buenas, ¿no? Se crearon más universidades, se creó la UAM, se le dio más presupuesto a la UNAM, se le dio más presupuesto al Politécnico y gastaron mucho dinero en programas sociales. ¿Qué quiere decir? Que la economía mexicana creció todavía más, pero ¿qué creen? En este momento se estaba estancando. Muchos países de Europa también ya se habían recuperado, ya México tenía más competencia, ya Pemex debía de haber generado más tecnología, no la generó por la mala administración, entonces no podía competir con otros países de la misma manera como lo hacía en la década de los 40 o los 50 o incluso los 60, como que ya México no podía competir de la misma manera porque muchos países ya habían avanzado. Entonces la economía mexicana entra en declive, pero ellos para justificarse que hicieron lo correcto comenzaron a gastar muchísimo, o sea, ellos comenzaron a gastar en todo para que dijeran, ve, ¿cómo sí tenemos razón? Es como, imagínense que Peña, ¿no? Hubiera asesinado a muchos estudiantes, bueno, como pasó lo de Ayotzinapa, pero que hubiera matado así en muchos lados y después hubiera gastado mucho dinero en becas para todos. Si eso hubiera pasado, eh, ok, ahorita repito los avisos, más que nada pues de la clase, ¿no? Ya te perdiste como el inicio, porque fue una introducción. Entonces comenzaron a gastar mucho dinero creando empresas estatales, bueno, muchas cosas, ¿no? Para que la economía mejorara, pero eso fue como ficticio, ajá. Ficticio porque la economía no daba para más. Es como, por ejemplo, que digan ustedes, ay, ya le va mejor a mi papá, ¿no? O a mi mamá, ¿no? Ya nos compró una pantalla, nos vamos de vacaciones, pero su papá en lugar de que fuera de su trabajo, imagínense que perdió el empleo, pero en lugar de ahorrar, pide prestado y empieza a gastar más, ¿no? Eso fue lo que hizo México para justificar. Entonces en este momento México se comenzó a endeudar muchísimo, ajá, con tal de que la gente estuviera un poquito más contenta, pero fue a través de la deuda. Aquí lo estoy exagerando un poco, pero espero se entienda. Entonces, esto se le llamó crecimiento compartido, ¿ok? Entonces, déjenme... Ese es el Tratado de Libre Comercio, pero antes del Tratado de Libre Comercio, pues les quiero hablar del crecimiento compartido. Este es de la crisis a la implantación del neoliberalismo. Crecimiento compartido. Al agotarse el modelo de crecimiento del milagro mexicano, se agotó porque ya no funcionaba, ya no competía México, porque no creó tecnología eficiente. Quedó inmersa en una severa crisis, con factores muy graves. Por ejemplo, tenemos caída del PIB, tenemos caída del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, o PIB, es lo que se produce dentro de México. Se incrementó la deuda externa, hubo una devaluación monetaria, hubo inflación, hubo desempleo, hubo malestar social, movimientos campesinos. O sea, al principio gastaban a lo bestia, porque querían como convencer en los 70s, pero que ni 10 años duró eso. Entonces, después de eso asumió la presidencia el presidente Echeverría. Echeverría asumió la presidencia, después de Gustavo Díaz Ordaz asumió la presidencia Luis Echeverría Álvarez. Yo no sé por qué asumió la presidencia Luis Echeverría Álvarez. Sí, fíjense, cuando ocurrió lo del 68, Díaz Ordaz dice que él no estaba y sí estaba en otro estado. Dice, yo no estaba, quien mandó la orden fue el jefe de gobernación, que fue Luis Echeverría Álvarez. Y Luis Echeverría dice, no, a mí quien me dio la orden fue el presidente. O sea, se echaron la bolita. Ajá. Bueno, entonces Luis Echeverría, bueno, fue un asesino, prácticamente participó en el 68, pero puso en marca una estrategia que se llamaba crecimiento compartido. El crecimiento compartido se basa en los siguientes mecanismos, ¿ok? Aquí hasta se los puse en cuadro. De los mecanismos en los que se basa son estos dos.
creación de empresas paraestatales, impuestos a actividades empresariales. Esto fue como para dar más beneficios sociales, ¿ok? Bueno, como consecuencia el gobierno de Luis Echeverría incorporó varias empresas. Paraestatales son empresas de gobierno. Por ejemplo, Pemex es una empresa de gobierno. Ajá. Pemex busca conseguir ingresos, pero para que el gobierno tenga más ingresos y gastarlos en la población. También estaba Telmex, ajá, también estaba Instituto Nacional de Vivienda, está el Instituto Nacional de Vivienda en Infonavit. También la creación de industrias, bueno, esta creación de industrias, si su objetivo era crear dinero, por un lado sí crearon empleo, eso fue lo bueno, crearon empleos para la gente, pero lo malo fue que crearon un excesivo gasto público y eso ocasionó pues que se endeudara más el país, ¿no? Entonces generó un excesivo gasto público y además los ingresos, bueno, no eran nulos, pero eran mal administrados, ¿ok? Entonces ese fue el problema. Crearon empleo, pero fue mal administrado. Voy a poner, crearon empleo, pero fue mal administrado. Ok. Otros aspectos del régimen de Echeverría fue que, por un lado, o sea, era un asesino, pero por otro lado, hablaba de los derechos de las naciones. De hecho, hizo una carta de los deberes y derechos de las naciones, que se le llamó Doctrina Estrada, en el cual bueno, participó y él dice que cree en la libre autodeterminación de los pueblos, ¿no? Entonces dice, yo no me voy a meter en problemas. Ajá. Entonces, por ejemplo, en la libre determinación de los pueblos, dice, bueno, pues lo que pasó en Chile en ese momento, yo les hablé de Augusto Pinochet, él ofreció asilo político a los perseguidos en Chile. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí está otro elemento. Por un lado, Augusto Pinochet, así igual es un gobierno represor de derecha, llegó a Chile y México le ofrece asilo político a los exiliados. De hecho, México tiene una tradición de admitir a personas que vienen de otros lados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando llegó Stalin al poder en la Revolución Rusa, Stalin se aseguró que no quedara ningún líder revolucionario y que él iba a tomar el poder de manera completa. Entonces, León Trotsky se vino a refugiar a México. De hecho, se fue a vivir a Xochimilco y se dice que hasta tuvo amorías con Frida Kahlo y hay un buen de historias al respecto, ¿no? Entonces, México tiene una tradición, digo una tradición, está bonita, pero está fea, ¿no? Ahorita explico por qué. Siempre que hay exiliados políticos en el mundo, que al que hay injusticias y, por ejemplo, se viene alguien huyendo de otro país, México lo recibe. Así fue en la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil Española México recibió a muchos españoles, más o menos por la Segunda Guerra Mundial, y de hecho con muchos científicos españoles, muchos técnicos, muchos ingenieros, entraron a trabajar el Politécnico Nacional, en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces tiene esa tradición, pero en este momento, pues ustedes dicen, Luis Echeverría es un asesino que reprime o hace lo mismo que hacen las otras personas, ¿no? En otros países, o sea, refugia a personas, pero las personas que también huyen de México, él las está reprimiendo, ¿no? O sea, les digo, es una doble cara. ¿Qué más vamos a tener? Entonces, bueno, también tenemos que con Luis Echeverría se dio algo que se llama la Guerra Sucia. Ajá. La Guerra Sucia es pues una guerra contra estudiantes, ¿no? Contra estudiantes en la sierra. Ajá. Mataban a estudiantes en la sierra, los secuestraban, los mataban. Se dio la matanza de San Cosme, que es el jueves de Corpus, que es el halconazo cuando empezaron, ¿cómo decirlo?, los porros. Y pues hizo agresiones contra periódicos, por ejemplo contra el periódico Excelsior, ¿no? Tuvo actos represivos en el 68, porque él en ese momento era el secretario de Gobernación. Bueno, no sé si ustedes sepan, en términos políticos, en México ya no hay vicepresidencia. Desde que entró el plan sexenal con Lázaro Cárdenas, el plan sexenal es que ya ¿cómo se llama? La presidencia va a durar 6 años, ya no va a durar 4. Y ya no va a haber vicepresidente, porque antes había vicepresidente y duraba 4 años la presidencia, como en Estados Unidos, ¿no? Pero ven que ahí se reeligen y duran hasta 8. Bueno, aquí ya va a durar 6 años ay, pero ¿por qué les estoy diciendo esto? Que dura 6 años y ¿qué más? A ver, dura 6 años y... ay, se me fue la onda, ¿no?
pero ya no hay vicepresidente, lo que hay es un secretario de gobernación. Luis Echeverría era el secretario de gobernación de ese momento, ¿ok? Entonces, bueno, aquí les pongo esto que les comento, que participó en el 68, en la matanza de Corpus, y bueno, ocupaba la Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Gobernación es la segunda más importante después del presidente en México, ¿ok? Luego de ahí, al concluir el mandato de Luis Echeverría, hubo una devaluación monetaria, hubo desempleo y otros indicadores sociales pues se agravaron. O sea, gastó al principio, pero después todo se agravó, todo le salió mal. El sucesor de Luis Echeverría fue José López Portillo. Ajá. José López Portillo gobernó de 1976 a 1988, que pues él quiso mejorar las cosas, bueno, entre comillas, ¿no? Porque obviamente ahí iba su reputación, y pues creó la Secretaría de Agricultura, el Sistema Alimentario Mexicano. Creo que ahí ya se va a empezar a crear lo que fue la CONASUPO, no sé si fue con él, ahorita le checo. Y pues lo que él quiso, dice, bueno, pues no podemos crear tecnología, pues vamos a crear agricultura para exportar del país hortalizas, ¿no? Y como comenzaba a haber hambre o escasez, pues quería garantizar por lo menos los alimentos para la población. Entonces, esperen un tantito, aquí está. Fortalecer la capacidad agroexportadora, alcanzar los niveles de autosuficiencia alimentaria y garantizar el abasto popular, ¿no? Sin embargo, México, yo les digo, dependía mucho del petróleo. Desgraciadamente en México se dio una caída de los precios internacionales del petróleo, ¿ok? Esto es muy importante. Se dio una caída de los precios internacionales del petróleo, entonces en México tenía una economía petrolarizada. Es algo como está pasando en Venezuela. Venezuela, ustedes, no sé si han visto videos, está de la tiznada. ¿Por qué? Porque en un momento dependía mucho de la compra de petróleo. O sea, Venezuela tiene mucho petróleo, de los países que más tienen en el mundo, y sus reservas igual son las más grandes en el mundo. Pero su defecto es que solamente dependa de la producción de petróleo para subsistir. Un país debe de producir por lo menos los bienes, por lo menos los alimentos, debe de producir los alimentos que se come. En el caso de México, pues importamos maíz de China, pero no es, o maíz de Estados Unidos, pero es un maíz forrajero. Ese maíz forrajero es el maíz que se les da a los animales, a los cerdos, y lo utilizan para las tortillas en México. ¿Por qué? Porque México ni siquiera es capaz de producir sus propios alimentos. Bueno, y esto ahorita voy a explicar por qué no es capaz de producir sus propios alimentos. Eh, bueno, no va a tardar mucho, nada más me acuerdan, ¿no? Que le dio después de este presidente de López Portillo, se le dio la espalda al campo mexicano. ¿Ok? Y luego llega, después de estos presidentes que trataron de impulsar con políticas de Estado, estas políticas de Estado, chicos, son muy similares a las de López Obrador, ¿ok? Entonces, obviamente López Obrador creo que sí les gana a ellos, pero son muy similares porque actúan o utilizan el Estado para mejorar la economía nacional, ¿ok? Sin embargo, déjenme decirles, bueno, son parecidas. Obviamente López Obrador también tiene ahí entre sus filas a gente muy preparada que tiene una parte técnica muy importante. Pero aquí surgieron dos escuelas económicas. Una que era utilizar el gobierno para que la economía mejorara, programas sociales, fortalecer aquí la capacidad, crear una Secretaría de Agricultura, o sea, utilizar esos mecanismos, pero no les funcionaron, ¿no? Pero fíjense, por eso digo, estas personas utilizaban o tenían esas políticas y eran asesinos, ¿no? Entonces, nada más para que no se casen con que ya porque tiene políticas de Estado ya es de izquierda, o porque tiene políticas de privatizaciones de derecha. Sí, eso es claro. Los que por lo regular en México se cree que quien utiliza el Estado, el gobierno para mejorar la economía de un país, se le dice que es de izquierda. Y por otro lado, digo, se le dice que no es de izquierda, para mí es como de centro, es más como keynesiano, una escuela reformista. Cuando les hablé de la crisis del 29, les hablé del presidente Roosevelt. El presidente Roosevelt impulsó el nuevo trato o el New Deal, y el nuevo trato se encargaba prácticamente de que el gobierno participara en la economía para crear empleos y las personas tuvieran un ingreso mayor, ¿ok? Bueno, esa fue la estrategia. Pero bueno, ese fue Roosevelt. Obviamente Roosevelt no es comparable con Luis Echeverría, o sea, Roosevelt mucho mejor presidente. Tampoco es comparable con con José López Portillo. Ajá. Y bueno,
Continuamos. Después de eso, como no funcionaron esas estrategias de gobierno, porque ¿qué creen? El gobierno en lugar de mejorar, se terminaba endeudando más y endeudando más. ¿Y qué creen que lo aprovechó? Estados Unidos. Estados Unidos quería prácticamente que México se endeudara con ellos. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Creen que se endeudara con ellos porque Estados Unidos tenía mucho dinero que no podía invertir porque ya no era rentable, ya no había dónde invertir. Ajá. O sea, ya no había dónde invertir. Y pues dijeron, pues se lo prestamos a México y México que nos pague intereses. Y México, sí, sí, yo lo necesito porque necesito quedar bien con mi población. Ya maté a los estudiantes, préstame dinero para que crea la UAM, para que cree, le dé más dinero al Poli, al UNAM, cree esto, no importa. Voy a crear más empresas estatales, tú echa el dinero, ¿no? Y pues ahí cayó México redondito. Pero cuando México entra en crisis y no puede pagar la deuda, Estados Unidos le sube los intereses. Entonces ahí es cuando pues comienza, ¿no? Entonces, bueno, por un lado dicen, no, ya no queremos políticas populistas, porque así se les dice, ¿no? En la tele han de haber escuchado eso de los noticieros. Ya no queremos que el gobierno intervenga porque nada más nos endeuda, hay desempleo, hay inflación, estamos mal, que ya no intervenga. Y vienen estos gobiernos que se llaman tecnócratas. Estos tecnócratas abogan por, eh, por la privatización de todo lo que es público, por la privatización de empresas estatales. Por ejemplo, yo les había dicho que Pemex es un símbolo nacional, pues ellos desde este momento querían vender Pemex. Si ustedes les preguntan a su abuelito, oye abuelito, ¿tú creías que en 1980, 1990 se iba a vender Pemex? Les va a decir que no. Pero ya ahorita, después de tantos años, por eso lo hacen generacional. O sea, Estados Unidos ha sido muy paciente. Yo creo que si no hubiera llegado López Obrador ya estuvieran privatizando Pemex. Porque López Obrador es más de ideas de participación del Estado en la economía, que yo soy también más acorde a esa idea. Ajá. Pero ven, inició con Miguel de la Madrid. Con Miguel de la Madrid se inició la apertura comercial de México. Con Carlos Salinas de Gortari, no hombre, se profundizó grandísimo. Y ya con Ernesto Zedillo, con Fox, con Calderón, con Peña, continuaron estas estrategias de vender todo lo que era México. O sea, en la Revolución Mexicana se peleó para que todo lo de México fuera de los mexicanos. Pues resulta que llegaron estos tecnócratas aprovechando de que estos presidentes fallaron, que utilizaban estrategias y fallaron, estrategias de gobierno y fallaron, dijeron, el gobierno ya no va ya no va a participar en la economía. ¿Ok? Dijeron, bueno, se les llamaron tecnócratas. ¿Qué creen? Que a estos tecnócratas, nada más para que sepan, se les empezó a dar becas a muchos estudiantes de hijos de políticos mexicanos. Se les empezó a dar becas, pero se les empezó a dar becas para ir al extranjero, a estudiar a Estados Unidos, pero no cualquier universidad, a universidades donde hubiera profesores de derecha, profesores tecnócratas o profesores neoliberales, como es la Universidad de Chicago. Que bueno, yo sí quisiera estudiar en la Universidad de Chicago, pero yo estudiaría algo como matemáticas o como física, ¿no? No estudiaría economía, ¿no? Porque sí están muy marcados, ¿no? Quieren privatizar todo. Y les enseñaron la visión gringa, ajá, les enseñaron la visión gringa, y esa visión gringa que les enseñaron, la vinieron a aplicar a México. De hecho hay frases, me acuerdo la frase de un general, no me acuerdo, no se me viene el nombre de ese general, pero decía, México es imposible de conquistar mediante la guerra, ¿no? Porque los mexicanos son muy buenos para los golpes, o sea, se ve desde el boxeo, y bueno, pero basta con que tú domines a un hombre, que es el presidente, para dominar a México. Y bajo esa idea se empezó a becar, pero no solamente estudiantes de México, estudiantes de todos los políticos de toda Latinoamérica. Esos estudiantes de toda Latinoamérica fueron a estudiar a estas universidades como Chicago, a cargo de personas de derecha como Milton Friedman, y regresaron a sus países y ya traían la visión gringa. Y esa visión gringa, ¿qué creen? Pues congeniaba con las ideas de Estados Unidos, y si Estados Unidos les decía, ¿sabes qué? Quiero que ahorita ya no hagas programas sociales, que le des la espalda al campo, porque son improductivos los campesinos. Sí, 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 son improductivos, vamos a darle la espalda al campo. Y aquí fue cuando ya se le dio la espalda al campo, porque antes al campesino se le daba ¿cómo se llama? Un subsidio. Un subsidio es como una beca para ustedes, ¿no? Se les daba un dinero porque el campesino obviamente producía en condiciones, no tenía tractor, no tenía tecnología, entonces producía como podía y le decía al gobierno, va, tú produces, pero te voy a dar precios de garantía, aunque en el mercado el precio del maíz esté en 10 pesos la tonelada, yo te voy a dar 100, ¿no? O sea, fíjense, ¿no? Porque era muy poco también, ¿no? Te voy a dar 100,
pero tú me aseguras que vas a producir maíz para que podamos comer tortillas, porque si no hay maíz en México, hay una revolución. O sea, si no hay tortillas mañana, les apuesto que hay revueltas en las calles, ¿no? Pero bueno, y eso se hacía, pero desde Miguel de la Madrid se quitaron todos esos apoyos al campo y ¿qué creen? Que los campesinos comenzaron a migrar a Estados Unidos y comenzaron a trabajar allá produciendo maíz o produciendo hortalizas, produciendo vegetales o frutas en Estados Unidos. Les pagaban a lo mejor un poquito más, pero las ganancias de las empresas gringas allá eran mayores porque luego ahora ese maíz lo importaba a México más caro. ¿Ok? Entonces ya se entiende cómo, bueno, estos fallaron, quizá a propósito, porque quizá fallaron a propósito, endeudaron al país, yo creo que fue a propósito, no fue un error, y se aprovecharon estas personas. Es como, imagínense que ustedes tuvieran sus profes y sus profes en la escuela no dieran clase, no sé, que fumaran dentro del salón, que les pegaran y que dijeran a sus papás, no, pues ya vamos a privatizar la secundaria porque los profes no sirven. Y privatizan la secundaria y ahora, ¿qué creen? Les cobran mucho, 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 muy caro y ya no pueden asistir todos a la escuela, solamente poquitos. Entonces, bueno, esa fue la estrategia. Quebraron como que a México para que cuando llegaran estos los vieran con buenos ojos y tómala. Resultó peor porque se perdieron muchas industrias mexicanas, se perdió el campo en México, se devaluó más la moneda, México acabó endeudado, entonces todo lo que estas personas prometieron no se cumplió. No sé si, bueno, ya me emocioné y según nada más les iba a dar una introducción para que se viera lo del neoliberalismo, porque nada más les quería explicar esta parte. Pero bueno, es que híjole, pues enoja, bueno, a mí me enoja esta situación, ¿no? Cómo nos han hecho. Eh, ¿Qué más voy a hablar? Ahora sí voy a hablar del neoliberalismo. El neoliberalismo se basó prácticamente en la disminución de la participación del Estado en la economía, la venta de empresas paraestatales para la privatización, o sea, la venta de las empresas de gobierno y premiar a la eficiencia tecnológica. ¿Qué creen? ¿Quién creen que eran los únicos que tenían eficiencia tecnológica? Los grandes empresarios. ¿Y qué creen que les dijeron? ¿Sabes qué? Tu gran empresario, como tú ya estás incentivando nueva tecnología, ya no le vamos a dar el apoyo al campesino, te lo vamos a dar a ti señor rico, hacendado, compadre obviamente del gobernador, te vamos a dar el apoyo porque tú sí tienes productividad. Porque ¿qué crees? Que el campesino produce 10 toneladas por hectárea de maíz y tú produces 20, entonces te vamos a premiar la productividad. Pues obviamente cualquier persona con un poquito de tecnología va a producir más que el campesino y pues obviamente, y además le van a regalar dinero de nuestros impuestos. O sea, fíjense cómo fue la tranza ahí de darle a los amigos de los presidentes, de los gobernadores y de los más funcionarios de gobierno. Entonces, pues ahí se da prácticamente que pues, los apoyos pues los necesita la gente que es pobre, no los ricos. Los ricos ya están compitiendo en el mercado. Y pues sí, se les dio más oportunidades a los ricos. ¿Por qué creen que se enojan, no? Que ahorita que el PG está dando apoyos sociales a la gente pobre, ¿no? Porque dicen, no, ¿cómo? A la gente pobre, ¿no? Se debe de premiar a la empresa, ¿no? Oye, pues empresa, tú quieres ganar, ¿no? Compite, ¿no? Esfuérzate. Ajá, eso es lo que debería de hacer. Fíjense, les voy a pasar un video. A ver si lo encuentro porque lo compartí hace unas semanas en mi Facebook. De Carlos Salinas de Gortari. Ah, es La compañía telefónica. A ver si no me censuran el video cuando se lo suba. Vean, este fue el video. ¿En qué se basó la explicación de dónde salieron las fortunas de Slim? Bueno, obviamente él no dice eso, pero dice en qué se basó su política. Escuchen. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No hay modelos. En México lo que nos ha funcionado es un sistema de privatización a través de subasta pública. Entonces, bueno, no sé si ya escucharon que es un sistema de subasta pública, porque como México estaba tan endeudado, le dijeron a Estados Unidos, te vamos a prestar para que nos puedas pagar la deuda, pero eso sí, vende tus empresas. Y de hecho, cuando se fue a negociar en el 82 la crisis de la deuda, le dijeron le dijeron a Jesús Silva Herzog, hijo, porque era creo secretario de Hacienda en ese momento, pues vende Pemex, véndenos Pemex.
Y él les dijo, ¿sabes qué? Pues no te voy a vender Pemex. Bueno, sí te lo vendo, pero tú quítale, y no por dinero, pero tú a todos los documentos oficiales de gobierno, quítale un ala al águila. O sea, nada más les dijo, quítale un ala al águila. Cuando yo pongo documentos oficiales, Estados Unidos. Estos son los documentos oficiales de Estados Unidos. Tienen como que un águila. Todos estos tienen un águila. Dijeron, pues quítale un ala al águila. Y le dijeron, oye, ¿qué te pasa? No, si es un símbolo nacional. Le dice, pues es lo que tú me estás diciendo, que un símbolo de la revolución, yo te lo regale, te lo venda, lo descuartice, ¿no? Entonces viene una parte que se llama neoliberalismo con estas personas. Neo quiere decir nuevo. Ya habíamos hablado del liberalismo, ¿se acuerdan? Que hablamos del liberalismo. Bueno, el liberalismo prácticamente habla de un nuevo liberalismo. Comenzó con Miguel de la Madrid, porque el gobierno se encontraba totalmente debilitado y pues empezó esta apertura comercial. Prácticamente Miguel de la Madrid rompió todo lo que fueron estas políticas con empresas estatales y empezó con una privatización bancaria y con una iniciativa de privatización de otros rubros que eran del Estado, ¿no? Por ejemplo, ya tenían ahí en vistas la privatización petrolera, las carreteras, por ejemplo, los sistemas de comunicación, los ferrocarriles, o sea, todo lo que nacionalizaron o lo que se nacionalizó en periodos anteriores, ellos lo privatizaron, ellos lo vendieron. Y bueno, después va a entrar el Tratado de Libre Comercio. Bueno, aquí voy a reescribir todo, creo que voy a resumir esta parte, pero bueno, vamos a tener ciertas cosas que pasaron. El presidente Carlos Salinas de Gortari asumió el poder en 1988. Aquí fue un fraude electoral, después me voy a regresar. Un proceso pues que fue impugnado por varios, les digo que hubo fraude electoral. Y pues aquí Carlos Salinas de Gortari, como lo escucharon, fue el del video que les mandé, inició un proceso de privatización de empresas donde destacan ventas de bancos, venta de Telmex, de ingenios azucareros, de siderurgia, de ferrocarriles, privatizó también industria eléctrica. Dicen que privatizó cerca él de 350 empresas estatales y obviamente las privatizó, pero las vendió en ganga. Imagínense ustedes que se compran un celular, ¿no? Un celular, no sé, o una computadora que les costó 20,000 y ustedes me la venden en 2,000. Así fue la venta de Pemex. Y además me la venden en pagos, ¿no? ¿Y qué creen que yo rento la computadora, ¿no? Como un café internet y me la dan en pagos, y me cobran de esos 2,000, a lo mejor me cobran 200 pesos al mes, ¿no? Y yo de la computadora de la renta saco 300, ¿no? Así fue la venta de Telmex, por eso Slim se hizo el hombre más rico del mundo, ¿no? Porque le regalaron Telmex prácticamente. Después de eso, Carlos Salinas de Gortari implementó algo que se llama Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De hecho, aquí está como título, TLCAN. El TLCAN fue un tratado de libre comercio. Lo que querían hacer era comercio libre entre México, Estados Unidos y Canadá. Ese comercio libre entre Estados Unidos y Canadá, y México, Estados Unidos y Canadá, obviamente le iban a romper la cara a México, porque México cómo iba a competir con la tecnología gringa, con la tecnología canadiense, ¿no? México no tenía manera de competir. Pero ¿qué creen? A Estados Unidos sí le funcionaba. De hecho, ya lo vimos en la parte de geografía, en la parte de historia universal, que esta parte de competir en bloque ya fue necesario porque tenemos países como China, tenemos países como Rusia que están sobresaliendo y que, bueno, ¿cómo vas a competir contra ellos si Estados Unidos ya es más pequeño, tiene menos población? Pues va a utilizar a México. Por eso fue necesario meter a México en el Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, lo único que quiero que aprendan del Tratado de Libre Comercio, o por lo menos lo que quiero que aprendan, es que se iban a quitar los impuestos. ¿Por qué se necesitaban quitar los impuestos entre la transferencia de mercancías? Porque, ¿qué industrias hay en México? Voy a poner industria automotriz en México. Fíjense, voy a poner aquí esta industria automotriz, vamos a poner imágenes. Y prácticamente estos autos no los hacen en México, estos autos los importan y luego los exportan para que se vendan en Estados Unidos, Canadá y Europa. ¿Qué es lo que sucede? Que donde sale más barato, ¿qué sale más barato? ¿Pagarle a un mexicano para que lo ensamble o pagarle a un gringo? Pues pagarle a un mexicano.
Sale más barato, por eso mandan sus empresas aquí, donde sean solamente trabajo barato. Y así ha sido, también en la manufactura, y luego regresan a su país para que se vendan en Estados Unidos, Canadá u otra. Industria manufacturera voy a poner. Manufacturera. Prácticamente son, en algunos casos, procesos que a veces llevan mucha tecnología, pero a veces no llevan tanta tecnología, como son los de costura o ensamblar cosas, ¿no? Como no son este tipo, algunos sí son de un poco más tecnología, pero si son más baratos los envían a México. O por ejemplo, si contaminan, lo envían a México. O sea, era necesario abrir las fronteras para que cuando importaran un automóvil, no le cobraran impuestos a Estados Unidos. Por eso fue importante. O sea, para Estados Unidos le convenía. Ya no le cobraban impuestos, lo metía a México, México lo ensamblaba y se lo llevaba a otro lado y lo vendía. Pero ¿qué creen? Ellos nos dijeron, no, fíjate que el Tratado de Libre Comercio es por si un mexicano quiere vender cosas en Estados Unidos, entonces el mexicano puede acceder a otro mercado y le puede ir mejor. Y si un gringo quiere meterse en el mercado mexicano, también lo puede hacer, ¿no? Según ellos lo pintaban muy bonito. Entonces, esto fue el Telecan. El Telecan, bueno, aquí le puse que se firmó en el 94, se firmó un poco antes, pero quiero que se les quede el 94, porque luego les digo y me confunden con la otra fecha. En el 94 entra en vigor y trataba de eliminar las barreras comerciales entre países integrantes como, por ejemplo, según ellos, para una competencia justa, establecer procesos efectivos para estimular la producción y la sana competencia. ¿Qué creen que pasaba cuando México quería exportar? Yo me acuerdo mucho de esa noticia. México quería exportar a Estados Unidos atún y comenzaron a decir que el atún mexicano tenía delfín y ya no lo iban a recibir. Y luego, por ejemplo, si trataba de exportar jitomate, le decían, ¿qué crees? Que el jitomate mexicano no cumple las expectativas y lo regresaban. Entonces no era un comercio justo. Estados Unidos pone trabas, pero no trabas comerciales, sino trabas de otro tipo. Entonces en este momento luego decía, ¿sabes qué? Sí te lo compro, porque ya estás en la frontera, pero te lo compro a un precio de la mitad. Y decía el otro, híjole, ya gasté gasolina, si no lo vendo a la mitad me voy a ir con pérdida, se me va a echar a perder, estoy en la frontera, hace calor, pues ya lo vendían a la mitad. O sea, se dio una serie de abusos para el caso de México, donde le rompieron totalmente la cara a México, ¿no? En este tipo de comercios. Si México hubiera impuesto más condiciones, tal vez no, pero bueno, ya sabemos que estos gobiernos son gobiernos entreguistas, ¿no? Tenemos también el intercambio comercial, dice que ha traído una disciplina monetaria y disminución de la inflación y negociación de la deuda externa. Pues bueno, eso como que se plantea como bueno. Yo he visto en los exámenes que lo ven como bueno, porque dicen, bueno, el Telecan generó en nuestro país disciplina monetaria, porque antes hacían lo que querían con el peso y había devaluaciones. Se disminuyó la inflación, pero bueno, esto es a medias, porque se disminuyó la inflación para los empresarios, porque ¿qué creen? Porque los alimentos siguen subiendo de precio. La inflación es el aumento generalizado de los precios. Cuando nosotros tenemos inflación, chicos, quiere decir que aumentan todos los precios. Pero ¿qué creen? Hay productos que aumentan más de precio que otros, y ustedes ya saben cuáles, los alimentos. ¿Se han dado cuenta que el salario cada vez alcanza para menos? Y eso pues van a decir, ya comenzó el profe de viejito, ¿no? Lo mismo que decían los abuelos, un tostón valía un tostón, ¿no? Antes, ¿no? O sea, un tostón, decías, un tostón, híjole, era un tostón, te alcanzaba para muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué creen? Que la inflación afecta de manera diferente a la población. No es lo mismo la inflación de los bienes de capital o las máquinas a la inflación de los alimentos. A la larga, ¿qué creen? Que controlaron la inflación para los salarios baratos en México. Se renegoció la deuda externa. Ellos impusieron, como México está endeudado con el FMI, el Banco Mundial y Estados Unidos, le impusieron algo que se llama el decálogo de Williamson o de Washington, donde México se comprometía a ya no gastar dinero público. A ver, déjenle pongo. Decálogo de Washington. Esto quizá no lo deben de saber, pero bueno, se los comento, que fue el decálogo de Washington. Disciplina fiscal, el gobierno ya no podía gastar en programas sociales, es decir, disminución de pensiones, disminución de todo. Reordenación de las prioridades de gasto público, ya no podías gastar tanto en educación, en sanidad, en educación, ¿no? Ya no puedes dar subsidios a educación. Reforma tributaria, le tienes que cobrar más impuestos a la gente. Liberalización de las tasas de interés, ya las tasas de interés no las vas a controlar tú, las vas a controlar Estados Unidos. Tipo de cambio del mercado, déjenme regreso, el tipo de cambio ya lo va a tener el mercado, ya no va a ser un tipo de cambio fijo, bueno, eso no se lo aprende. Libre comercio,
liberalización de la inversión extranjera directa. En México antes estaba prohibido que los extranjeros invirtieran en México. Fue Carlos de Salinas de Gortari que modificó el artículo 27 constitucional para que ya pudieran invertir, ¿no? Y otros, ¿no? Liberalización de la privatización, desregulación y derechos de propiedad. Ese fue el decálogo de Washington. ¿Y qué creen? Que no hubo país en el mundo que lo aplicara de la mejor manera que México. Pero México falló. México le fue mal. Es más, nosotros somos hijos de la crisis. Bueno, ustedes ya no saben que están en crisis, ni yo sabía que estaba en crisis porque nacimos en la crisis. Pero hubo otros tiempos en donde había crecimiento del 8%. Es más, yo conozco un profesor que decía, yo cuando empecé a trabajar, a mí me daban mi traje, o sea, me pedían, tienes que venir de traje, y me daban mi traje, y me daban mis zapatos. Me daban prestaciones, o sea, prestaciones las de ley, seguro médico, aguinaldos, más prestaciones, pero hasta me daban canasta de alimentos, me daban apoyo para esto, o sea, y ahorita tú vas a trabajar y hay muchos trabajos disfrazados. Tú eres trabajador por cuenta propia y ya no tienes seguro social. O sea, son disfrazados, o sea, ya se ha ido empeorando este asunto. Por eso les digo, chicos, coman bien, coman sano. Bueno, entonces esto es parte del Telecan. El Tratado de Libre Comercio lo firmó entre México, Estados Unidos y Canadá. O sea, es lo que deben de saber. Quería mejorar el comercio, la intención. O sea, si les preguntan qué quiere el Tratado de Libre Comercio, mejorar el comercio y traer disciplina monetaria y fiscal, porque estaban muy endeudados y el peso se estaba ¿cómo se llama? El peso estaba perdiendo valor respecto al dólar. Se estaba depreciando, además de que había devaluaciones. Bueno, creo que ya me pasé de rosca aquí con este tema. Bueno, no sé si hablo un poquito más de estas cosas, pero bueno, nada más voy a comentar estas cosas. Ajá. Antes de continuar con esto del Tratado de Libre Comercio, voy a pegar esto para que ustedes lo tengan disponible. Y bueno, al finalizar el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hubo gente en Chiapas que sabía que Carlos Salinas de Gortari nos iba a dar en la torre. O sea, ellos sabían. Entonces hubo un levantamiento armado en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, lo hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, fue un movimiento indígena en la lucha por la tierra y la autonomía, que se levantaron en armas el 1 de enero de 1944, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio. Bueno, fue una guerra donde obviamente mataron indígenas, pero murió también parte del ejército. Yo les he dicho más o menos cuántos efectivos tiene el ejército mexicano. En ese momento, en el 94, eran cerca de 90,000 efectivos. Cerca de 150,000 efectivos. Ajá. Cuando estaban peleando el ejército zapatista contra el ejército mexicano, los zapatistas prácticamente dicen en algunos escritos que me he encontrado, tenemos frente a nosotros o estamos peleando contra 70,000 efectivos. Fíjense, si tu ejército es de 150,000, mover 70,000 efectivos para matar a unos indígenas es mucho. Ni para el narco hacen tal cosa. O sea, se dan cuenta cómo para detener un levantamiento que, bueno, pueden estar en contra a favor ustedes, pero un levantamiento que trata de defender la tierra o trata de defender a la gente. O sea, ¿ven cómo es el gobierno? O sea, bueno, a mí me enoja, ven cómo se mueve el ejército mexicano para combatir al narco y cómo se mueve para combatir a indígenas. Es algo que a mí me enoja bastante, ya iba a decir otra palabra, ¿no? Me enfurece bastante porque también hubo momentos cuando estaba ahorita el peje, o sea, lo han hecho a todos, pero cuando había olas de migrantes, que creen que la Guardia Nacional estaba muy en el sur, en lugar de estar combatiendo el narcotráfico. Y la Guardia Nacional no tiene mucho tiempo que se creó, pero bueno, entonces, nada más para que se den cuenta cómo ha sido lo de hijos de su mamá estas personas. Bueno, también en el mismo contexto tenemos el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿ok? Luis Donaldo Colosio se había propuesto para ser presidente de México en 1994. Yo no sé si hubiera cambiado muchas cosas con Luis Donaldo Colosio, porque una sola persona no puede a veces cambiar todo, tenemos que cambiar todos. Es por eso que yo a veces me esfuerzo en dar bien las clases, porque yo sé que yo soy bueno, yo sé que yo sé, pero no me sirve de nada si no cambiamos todos. Yo sé que algunos de ustedes van a hacer cosas grandes, entonces por eso digo, bueno, si en algo puede contribuir en su formación, pues qué bueno, ¿no?
Entonces, pues, ¿qué creen? Que matan a Luis Donaldo Colosio. O sea, el clima político en México estaba muy, muy, muy grave, ¿no? Entonces luego Luis Donaldo Colosio designó como presidente a su coordinador de campaña, a Ernesto Zedillo Ponce de León, que pues Zedillo tenía una visión más grande, es economista del Politécnico, y muy, muy bueno, aunque pues también medio güey, aunque estudió en la MIT. ¿Por qué digo, perdón, se me salió, por qué dije eso? Hay algo que se llama error de diciembre. Salinas de Gortari, que fue el presidente anterior, prácticamente quebró México, pero era tan inteligente Salinas de Gortari, o sea, viene de Harvard, era tan inteligente que movió muchos indicadores, porque sabía que le estaba haciendo daño a México, que estaba entregando a México a manos extranjeras, y que en México iba a estallar la crisis. Detuvo todos los indicadores para que la bomba le explotara a Zedillo. Llega a Zedillo y pues ya no la puede detener más, y pues hace una junta con los principales empresarios y les dice, oigan, ¿qué tal les caería una devaluación? Híjole, por eso se llama error de diciembre, porque ¿qué creen que hicieron los empresarios? Sacaron sus dólares de México, sacaron su dinero de México, el peso se devaluó todavía mucho más y luego lo metieron con ganancias. Hagan de cuenta que si el dólar valía 10 pesos, lo sacaron en 10 pesos y luego lo regresaron cuando el dólar valía 20 pesos y se hicieron más ricos, se aprovecharon de la situación. Y se le llama error de diciembre porque en vez de devaluar, les avisó, o no sé si fue error, o yo soy el menso, ¿no? Quizá yo soy el tonto, quizá les avisó él y les dijo, oigan, si viene una devaluación, saquen el dinero. Entonces, bueno, para que, no hombre, ya me estoy poniendo de malas. Mejor nada más les explico lo que hay. Bueno, y se dio lo que es el Fobaproa, que todavía lo seguimos pagando. Ajá, esta parte del Fobaproa. Nada más déjenme respiro porque ya me estoy enojando, ¿no? A veces, ayer estaba muy cansado, como que se me olvidó darles muchos detalles, pero sí conocía muchos detalles de la Revolución Mexicana que tal vez no se los di, como anécdotas, pues, ¿no? Para que ustedes sintieran, ¿no? Se sintieran identificados. Tal vez no se los dije, sí me estaba muriendo de sueño, pero no sé, ahorita sí me ganó el coraje y hasta el sueño se me quitó. Pero bueno, vamos ahorita con la reforma electoral en México. Me regreso. Cuando estaba Carlos Salinas de Gortari, resulta que había otro presidente que se postuló, que fue Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas. Le robaron la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas prácticamente ganó las elecciones, pero ¿qué creen? Que las elecciones estaban a cargo de la Secretaría de Gobernación, es decir, como de la vicepresidencia. Entonces el vicepresidente jugó a favor. Limones, limones, limones. Hay tantos limones en el mundo. Al hacerte socio de Expedia, de inmediato puedes empezar a ahorrar en tus viajes. Para que vayas a ver todos esos limones por ¿Alguien menos. está hablando? Bueno, creo que era un comercial. Era un comercial de esta página. Entonces déjenlo cierro para que no haya más comerciales. ¿En qué estaba? Bueno, la Secretaría de Gobernación llevaba a cabo las elecciones. Entonces, obviamente, hacían trampa para que siempre ganaran el candidato que querían, ¿no? Entonces, en este caso le hicieron trampa a Cuauhtémoc Cárdenas. La población se enojó tanto y ¿qué hicieron? Crearon el IFE. Entonces, crearon el IFE, esta es la reforma electoral en México. Crearon el Instituto Federal Electoral después del fraude de 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas, contra Cuauhtémoc, ¿sí se escribe así? Cuauhtémoc, si me faltó el acento, Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, ¿qué más? Una consecuencia de esta reforma electoral fue la creación del IFE, ahorita se llama INE, pero en mis tiempos incluso la gente grande sigue diciendo, oye, ¿traes IFE? Pero pues ya se llama INE porque es Instituto Nacional Electoral. Como que, ¿qué creen que pasa? No sé qué onda con el pensamiento humano, pero le cambian de nombre y ya creen que ya no es corrupto, ¿no? Ahorita el IFE es súper corrupto, perdón, el INE. Aquí se creó el INE de manera autónoma con tal de que, para que ya dijeran, bueno, va a ser autónomo, ya el presidente no va a poder influir en él y se le va a dar un presupuesto grandísimo para que no caigan manos corruptas, ajá, porque si no les pagamos bien, pues los van a someter con dinero, ¿no? Entonces les vamos a dar muchísimo dinero. O sea, ¿se dan cuenta cómo crearon el INE? Y pues sí, desgraciadamente el INE no funcionó, le cambiaron el nombre, pero siguen ganando muchísimo dinero. O sea, prácticamente los del IFE
ganan varias veces lo que el presidente y no hacen nada porque ni siquiera hay democracia en el país. Al contrario, la entorpecen. Pero bueno, lo que ustedes deben de saber es que el IFE generó, la mentira, el IFE generó mayor democratización de la ciudadanía. Ajá. Generó mayor participación electoral, generó mecanismos electorales con mayores niveles de participación y alternancia de partidos, porque ¿qué creen? Tanto era el enojo de la población mexicana que dejaron ganar al PAN. Llegó, después de Cedillo, llegó Fox, que para mí era un populista. Ajá, Fox, prácticamente se ganó a la gente porque lo que tenía Fox es que iba a visitar a las personas y no sé, ustedes pueden ver el caso de Peña. Si Peña visitaba una casa de una persona humilde como nosotros, ponía cara fea, ¿no? Y lo que hacía Fox es que hasta iba a visitar a los indígenas y si le ofrecían un taco de frijoles con chile, pues se lo comía. Entonces me acuerdo que yo estaba muy niño y veía sus comerciales y yo decía, ay, mira, el presidente se sienta a comer con la gente, ¿no? Entonces dejaron entrar aquí al PAN, dejaron entrar al Partido de Acción Nacional para que se viera una alternancia. Pero ustedes deben de saber que el IFE generó una alternancia del poder. O sea, como que estaba planeado, ¿no? En el Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato del PRD a jefe de gobierno y ganó. Después de Cárdenas, pues llegó López Obrador. Luego, de hecho, López Obrador estaba en mismo tiempo que Fox. Y después de las elecciones del 97, el Distrito Federal eligieron gobernante al candidato del PRD y el partido, que fue el partido de oposición. Antes el PRD era como Morena, ¿no? El PRD se le oponía a PRI, pero ya ven que el PRD ahora se le unió al PRI. Pero bueno. Nada más vamos a repasar unos movimientos sociales y ya les doy su descanso. Unos movimientos sociales que hubo a lo largo de este periodo. Ajá. No sé si les pego qué hizo cada presidente, lo que hizo el Fox, lo que hizo Calderón, porque igual lo pueden preguntar. Y lo que hizo Peña Nieto también, participación ciudadana. Bueno, les voy a pegar aquí movimientos sociales de 1958 al 2012. Ajá. Faltan algunos, pero bueno, aquí voy a explicar quizá algunos que les pueden preguntar. Tenemos huelgas y movimientos del 58 al 2012. La huelga de ferrocarrileros por Demetrio Vallejo, porque les pueden preguntar incluso a la fecha. Huelga de normalistas en el 60, huelga de enfermeras y médicos en el 65, la estudiantil del 65 al 74, la guerra de el Partido de los Pobres, guerra impulsada por Lucio Cabañas, y luego la aplastaron con la Guerra Sucia. Esto fue en Guerrero. O sea, militares matando estudiantes en la ¿cómo se llama? En las zonas rurales. Les digo, o sea, esta historia de México parece terror porque muchos estudiantes, sobre todo maestros de zonas rurales, decían, es que nos tienen que dar presupuesto para construir escuelas, y se iban a tratar de convencer al gobierno, no podían, y lo que hacían era pues manifestarse, ¿no? Hacer movimientos estudiantiles, y luego dicen, no, son unos chairos, no son son personas que no quieren estudiar, que nada más son revoltosos, ¿no? Porque tenían que hacer agitación para que los tomaran en cuenta, y les mandaron al ejército para asesinar a estudiantes en las zonas rurales. No, se le llamó la Guerra Sucia. Luego el movimiento del 68 y la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre, el movimiento zapatista de liberación nacional. Bueno, que el movimiento zapatista sigue en pie. O sea, fíjense, el movimiento zapatista de liberación nacional es un movimiento que, a pesar de que lo trataron de detener, no pudieron. Y eso implica que la organización de la población, si nosotros nos organizamos y nos ponemos de acuerdo, sé que es muy difícil porque a veces hasta mamá con su hijo, es imposible, papá con mamá, hijo con papá, novio y novia, amigos, es imposible a veces ponerse de acuerdo hasta para ver una película. Se organizó de tal manera el ejército zapatista que, aunque tuvieron bajas, a pesar de que les aventaron la mitad del ejército mexicano, tengo un amigo que dice, yo vivía en San Cristóbal de las Casas y cuando era niño yo me acuerdo que había camiones y camiones de militares muertos. Y otros comentarios, oye, sí, yo creo que sí, porque por cada indígena zapatista muerto, había 5 militares muertos. O sea, la organización de la gente, conocer su terreno, conocer historia, estrategias de ataque y todo esto, porque hasta aplicaron varias estrategias
que se aplicaron en la historia de México, por ejemplo, en la Revolución y todo, ¿no? Como era gente, en algunos casos, que sabía de historia, se las aplicó al ejército mexicano. Se las aplicó y por eso están ahí atrincherados, ¿no? Los zapatistas. Bueno, no los han podido vencer. Está la huelga de estudiantes en el 2000. No sé si sabían que la huelga del 2000 van a pasar muchas cosas y van a haber documentales que van a decir hubo gente encarcelada. Yo le agradezco a esas personas que yo no sé si sería capaz, que las encarcelaron y gracias a ellos no se privatizó la UNAM y yo pude estudiar en la UNAM. Hasta ya me voy a graduar de mi otra carrera, ¿no? Entonces, pues les agradezco a esas personas. Yo no sé si tendría la valentía. Aunque sí he participado en movimientos estudiantiles dentro de la facultad, pues a veces te ponen el pie para que no salgas de la carrera o etcétera, ¿no? Incluso como profesor, a nosotros nos llegaron a poner el pie, ¿no? No nos daban más materias o de la noche en la mañana decían, ¿y qué crees? Nos equivocamos y ya no te dimos materias. Pero ¿cómo? Si ya tenía contrato, sí, pero ni modo, ¿no? Aguántate el siguiente semestre. Entonces, cosas así pasan en la UNAM, ¿no? Y siempre les van a decir que se perdió la huelga, pero bueno, yo seguí pagando, ¿no? O no era obligatorio pagar, ¿no? En la UNAM. Ahora, en el 2006 teníamos movimientos de maestros, en el 2011 un movimiento de paz y justicia por Javier Sicilia, desde que le asesinaron a su hijo. En el 2012 tenemos el movimiento Yo Soy 132 y en el 2014 tenemos Ayotzinapa, que no lo recuerdan ustedes, pero resulta que la policía municipal del estado del municipio de Iguala en Guerrero mató a estudiantes y esos estudiantes que asesinó resulta que la misma policía y el mismo ejército los fueron a entregar con el narcotráfico. Hubo estudiantes que hasta les arrancaron la cara vivos. Yo llegué a conocer a algunos estudiantes que sobrevivieron de ahí. De hecho, a la primera escuela a la que fueron a la Facultad de Economía a pedir ayuda. Y pues eso fue el enojo, ¿no? Que comenzaron a buscar a sus compañeros y en lugar de buscar a sus compañeros encontraban cuerpos de mujeres, de niños, de jóvenes, de todo tipo enterrados. Entonces, y lo peor de todo es que decías, bueno, el problema es que estamos luchando contra el narco y resulta que hay nexos entre el gobierno y el narco, por eso ahí se les empezó a llamar narcoestado. O sea, resulta que tú le exigías al gobierno que acabara con el narco, pero el gobierno mismo era el narcotráfico. Bueno, ya no quiero hablar de estas cosas, ¿no? Lo que les pueden preguntar, no sé, un movimiento que en los años 50 que promovió la participación ciudadana, ¿no? No sé, ¿cuál puede ser? No, pues pero en los 50, pues, mira, el de los ferrocarrileros, por Demetrio Vallejo, ¿no? Si le preguntan en los 60, pues mira, puede ser el de los normalistas, puede ser el de enfermeras o puede ser el del 68. También les pueden preguntar algunas cosas como de organismos no gubernamentales, por ejemplo, el Centro Nacional de Ayuda de las Misiones Indígenas, el CENAMI, se encarga desde 1960 de promover el apoyo a los pueblos indígenas, ¿ok? Surgieron organizaciones no gubernamentales porque se supone que como los gobiernos en ocasiones son corruptos, deben de existir como entes autónomos, pero ellos también son bien corruptos, ¿no? Un movimiento no gubernamental tenemos el de Greenpeace, que ahí está, creo, participando Greta ¿cómo se pronuncia? Greta Thunberg, esta niña que lucha contra el cambio climático. También tenemos otra ONG como, bueno, aquí les puse otra vez lo de el CENAMIN, y también tenemos los movimientos del 68, estos son los que más preguntan. Que el movimiento del 68 fue un movimiento popular que criticó el autoritarismo, criticó la represión y fue y criticó el carácter antidemocrático, prácticamente criticó el priismo a escala nacional, pero lo criticó desde la democracia, no lo criticó desde el socialismo, ¿no? Y tuvo como objetivo centrar la democratización del Estado, ¿no? También la demanda de sectores también como intelectuales, clase media, ¿no? Tuvo esto, ¿no? De importante. De hecho, antes, chicos, como la televisión estaba totalmente en manos del gobierno, o sea, Televisa, cuando fue la matanza del 68, había un presidente, no sé si se acuerdan, perdón, había un presentador de López Dóriga, como que era de Televisa, ¿no? O a La Torre, que es de TV Azteca, ¿no?
El de ese tiempo era Jacobo Zabludovsky. Y Jacobo Zabludovsky en el 2 de octubre, bueno, y el 3, bueno, en esas fechas dijo, no, pues, ¿qué creen? Que hoy tuvimos un día soleado, ¿no? O sea, no pasó nada. O sea, prácticamente, y eso se quedó como frase, ¿no? De que además de la matanza, que mucha gente supo, pues, vecinos de ahí, se escuchaban los disparos, o sea, la gente supo lo que pasó. La televisión todavía trataba de mentir, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? También en el 75 surgió otra organización no gubernamental, que es el Centro de Coordinador de Proyectos Educativos, con el objetivo de mejorar la educación en México, ¿no? Que he visto que profe, ¿qué es esto, no? Es como extra que llegan a preguntar, ¿no? La CECOPE, es una ONG. Y también otro movimiento que posiblemente les pregunten es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se fundó antes, se levantó en armas en 1994, ¿no? Y se levantó en armas cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? La elección de Cárdenas, ajá. En cambio, a ver, aquí les puse más, bueno, pues todo esto que les comenté, ¿no? Que ese es el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a través de la lucha armada, bueno, hizo declaraciones para oponerse al gobierno. Y ya, solamente eso. Y ya prácticamente esto es todo. Voy a ver algunos exámenes y ya sí preguntan algo de Peña o... Por ejemplo, con Peña Nieto tenemos o me voy con Fox si quieren, ¿no? Déjenme acuerdo qué se hizo con Fox y se los puedo escribir. Pues con Fox prácticamente lo único que hace es cambiar de PRI a PAN y hay una reforma LISTE, ¿no? Hay una reforma LISTE. Se crea, creo, la Policía Federal se crea con Felipe Calderón. Con Felipe Calderón se crea la Policía Federal. ¿Y qué más? Es que no les quiero pegar porque lo tengo aquí ya escrito, pero bueno. Bueno, lo voy a pegar aquí y espero lo pueden leer, pero no es muy obligatorio, porque no me han dicho que hacen tantas preguntas de Fox, de Calderón. Aquí, ¿vale? Entonces, ya doy por terminada esta clase de historia de México. Yo creo que les mando su examen en estos días. Ajá, les mando su examen y pues ya, cualquier duda me dicen, ¿vale? Chicos, entonces terminamos esta parte. Si tienen dudas me comentan. Voy a detener la grabación para que ya no se alargue más, ¿vale? Detenemos grabación.